La menospreciaron por ser limpiadora. Pero ella era la jefa. La subestimaron por años. Pero Evelyn no era solo la mujer de la limpieza. Mientras barría pasillos, observaba, escuchaba y planeaba. Cuando llegó el momento, reveló su mayor secreto. Era la accionista mayoritaria y despidió al corrupto CEO. Ese día, Evelyn no solo limpió una oficina, limpió el poder abusivo que creía ser intocable. Su gesto te dejará sin palabras. En un mundo lleno de etiquetas, nosotros vemos más allá. Aquí en Alma Empoderada, rompemos barreras, hablamos sin miedo y buscamos la verdad. Si crees que todos merecen una voz, si quieres ser parte del cambio, este es tu espacio. Suscríbete, comenta y comparte para que esta voz llegue más lejos. Tu apoyo hace la diferencia. Ahora sí, vamos con el vídeo. Cuando la mujer invisible se convirtió en la persona más poderosa de la sala, y nadie lo vio venir. La oficina ya estaba llena de vida aquella mañana. El bullicio típico del inicio de jornada lo inundaba todo, conversaciones apresuradas, teléfonos sonando, teclados repiqueteando. Pero nadie notó a Evelyn cuando entró silenciosamente por la puerta lateral, empujando su carrito de limpieza con su andar habitual, tranquilo y constante. Iba vestida con su uniforme verde oscuro, que para ella era casi como una armadura. Su rostro permanecía calmado e imperturbable, sin dejar traslucir ninguna de las emociones que ocultaba cuidadosamente. Para los ejecutivos, Evelyn era invisible. Solo la mujer de la limpieza. La persona que vaciaba sus papeleras, limpiaba sus escritorios y, de vez en cuando, intercambiaba alguna cortesía con los pocos que se dignaban a reconocer su presencia. Así había sido durante años en Hawthorne y Beck, una poderosa corporación en el corazón de Dallas, Texas. Evelyn, ahora en sus 50 y tantos, se había acostumbrado a las miradas condescendientes, las risitas que creían que no oía y los comentarios hirientes lanzados cuando pensaban que no estaba prestando atención. ¿Por qué sigue aquí?, murmuró alguien la semana pasada mientras Evelyn esperaba en silencio que terminaran una reunión para poder limpiar la sala de conferencias. No reaccionó. Nunca lo hacía. Mantenía la cabeza baja y sus pensamientos en calma. Porque sabía que responder solo les daría la satisfacción que buscaban. Lo que nadie en esa oficina sabía era que Evelyn tenía un secreto. Un secreto tan potente que podía poner patas arriba todo el edificio. Pero Evelyn no era impulsiva. Creía en la paciencia, en observar, en esperar el momento adecuado. Hoy, sin embargo, mientras caminaba por los relucientes pasillos, esa fachada serena ocultaba una verdad. Estaba llegando a su límite. La mañana transcurrió como siempre. Evelyn limpió puertas de vidrio hasta que brillaron. Pasó la aspiradora por la gruesa alfombra del vestíbulo y organizó los escritorios desordenados, de aquellos que ni siquiera pensaban dos veces en dejar papeles amontonados. Mientras trabajaba, las conversaciones sobre negocios importantes y ascensos flotaban en el aire. Una en particular llamó su atención. No estaba intentando escuchar, pero las voces eran lo suficientemente altas como para que no pudiera ignorarlas. La junta de accionistas es la próxima semana, dijo un ejecutivo con tono confiado, rozando la arrogancia. Y no hay nada de qué preocuparnos. El CEO es intocable. Nadie en su sano juicio se atrevería a desafiarlo. Evelyn se detuvo. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del mango de su carrito. Ellos no tenían idea, pero estaban equivocados. Pero Evelyn no se permitió perderse en sus pensamientos. Aún tenía trabajo por hacer. Y debía estar lista para lo que estaba por venir. Hawthorne y Beck se jactaba de su imagen moderna y sofisticada. Su sede, una imponente torre de cristal en el centro de Dallas, aparecía frecuentemente en revistas de negocios como un símbolo de éxito corporativo. Pero por dentro, la realidad era muy diferente. La cultura empresarial era despiadada. Cuanto más alto subías, menos te importaba quién quedaba abajo. Evelyn había pasado casi una década viendo todo en silencio. Observó cómo las promociones iban a parar a las personas más ruidosas, no a los empleados más capaces. Vio acuerdos turbios cerrarse tras puertas cerradas, empleados culpados por errores que no cometieron, mientras los verdaderos responsables salían impunes. Y luego estaba el CEO, Alan Greaves, un hombre que proyectaba autoridad y arrogancia en igual medida. La voz de Alan resonaba en cada reunión. Sus comentarios mordaces silenciaban incluso a los ejecutivos más audaces. Para él, el éxito era lo único que importaba. Y las personas no eran más que herramientas que podían ser usadas y desechadas. Evelyn había escuchado todo. Las bromas sarcásticas sobre empleados mayores, los recortes de bonificaciones al personal de bajo rango, mientras los altos mandos celebraban récords de ganancias. Había oído rumores de informes financieros falsificados.
de acuerdos manipulados con clientes, y del empleado que fue despedido en silencio, por atreverse a exponer estas prácticas. Pero lo que más le dolía a Evelyn era cómo trataban al personal de limpieza. Vio a compañeros suyos llorar tras ser reprendidos, por algo tan insignificante como dejar una mota de polvo en una mesa. Vio cómo sus cheques permanecían estancados, mientras su carga de trabajo solo crecía. Y lo peor de todo era el constante desprecio. Las miradas que la trataban como si no existiera. Los comentarios fríos, las risas en voz baja. Un recuerdo permanecía grabado en su mente. Un joven becario había derramado accidentalmente café en el suelo de mármol, cerca de la oficina de Alan. El chico se congeló, pálido como el papel, justo cuando Alan dobló la esquina. ¿Estás bromeando?, espetó Alan con desprecio. El becario no dijo nada. Solo miró al suelo, temblando, como si supiera que ese error le iba a costar más de lo que podía permitirse. Evelyn nunca olvidó esa escena, porque en ese momento supo que, algún día, ese hombre arrogante aprendería que no todo el mundo se puede pisotear. Ese día estaba más cerca de lo que él imaginaba. Alan frunció el ceño y clavó su mirada en Evelyn. Ella acababa de pasar con su trapeador y su cubo de limpieza. «Limpia esto», le ordenó bruscamente, como si todo hubiera sido culpa suya. Evelyn no respondió. El becario que había derramado el café se disculpó repetidamente, pero Alan lo ignoró con un gesto desdeñoso de la mano. Para él, personas como Evelyn y los empleados de menor rango no eran más que ruido de fondo. Estos momentos se habían ido acumulando durante años, cada uno como una piedra sobre una montaña de paciencia que Evelyn había construido cuidadosamente. Evelyn era fuerte, pero no era inmune. Sentía el peso del cansancio, el dolor del desprecio constante, la carga de ser tratada como si no existiera. Pero Evelyn nunca había sido de las que se derrumbaban. Esos momentos no la quebraban, la fortalecían. Los guardaba dentro de sí como munición, esperando el día en que los usaría. Los empleados que la rodeaban quizá no lo notaban, pero Evelyn siempre estaba observando, siempre escuchando. Y cuanto más observaba, más claro tenía que el éxito de la empresa se construía a costa de su propia humanidad. Pero Evelyn no solo estaba tomando notas, estaba preparando su jugada. Durante años, Evelyn había guardado un secreto. No por miedo, sino por estrategia. Porque Evelyn no era solo la señora de la limpieza. Era la mayor accionista de Hawthorne y Beck. Un título que heredó tras el fallecimiento inesperado de su esposo, Martin. Él había sido un inversionista discreto, apostando por la compañía cuando nadie más creía en su potencial. Con el paso del tiempo, esas acciones se convirtieron en una poderosa carta de control. Al principio, Evelyn no supo qué hacer con ese poder. No era una experta en negocios ni una figura influyente en la junta directiva. Ella era solo Evelyn, una mujer que había criado a 2 hijos, luchado por superar las adversidades y encontrado paz en la rutina de su trabajo. Pero con el tiempo, mientras seguía recorriendo los pasillos de la empresa, se dio cuenta de que ser invisible le daba una ventaja. Podía observar sin ser vista, escuchar sin despertar sospechas, aprender todo lo que necesitaba saber sobre las personas que creían tener el control. El momento que lo cambió, todo llegó durante uno de sus turnos habituales. Evelyn acababa de terminar de limpiar el salón ejecutivo cuando escuchó una conversación en la habitación contigua. 2 altos directivos reían entre tragos. No intentaban ser discretos. «Los despidos de esta semana serán pan comido», dijo uno de ellos, riendo. «Es increíble lo fácil que es deshacerse del peso muerto sin que a nadie le importe. Algunos actúan como si sus trabajos realmente importaran», se burló el otro. «No se dan cuenta de lo reemplazables que son». Evelyn se congeló. Se quedó allí, detrás de la puerta, apretando el trapo de limpieza con fuerza. Esas personas no eran solo números en una hoja de cálculo. Eran personas reales, gente con familias, deudas y sueños. Y para esos hombres, no eran nada. Esa noche, Evelyn se sentó en la mesa de su cocina, con una taza de té y un bloc de notas en la mano. No sabía exactamente qué iba a escribir, pero sabía que ya no podía quedarse callada. Anotó cada práctica injusta que había presenciado, cada persona que había sido maltratada, cada momento que se había quedado grabado en su memoria. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, tenía un plan que lo cambiaría todo. El primer paso fue reunir más información. Evelyn tenía acceso al edificio como pocos lo tenían. Se movía por cada rincón sin llamar la atención. Escuchó conversaciones, prestó atención a los horarios. Incluso observó discretamente los documentos que quedaban olvidados en los escritorios. No estaba robando, solo uniendo piezas.
reuniendo todo lo que necesitaba para entender el funcionamiento interno de la empresa. El segundo paso fue encontrar aliados. Evelyn no podía hacerlo sola. Contactó a personas de confianza fuera de la empresa. Amigos que eran abogados, analistas financieros, e incluso antiguos empleados que habían sido despedidos injustamente. Les contó lo que sabía y pidió su consejo. Con el tiempo, todos ayudaron a Evelyn a construir una estrategia. Una que no solo desenmascararía la corrupción interna, sino que también protegería el futuro de la compañía. El último paso fue el más difícil: confrontar a Alan Greaves y la junta directiva. Evelyn sabía que iba a necesitar algo más que pruebas. Requeriría coraje, firmeza y una profunda confianza en sí misma. Practicó su discurso frente al espejo, entrenando su voz para que fuera fuerte, clara e inquebrantable. Sabía que esto no era solo por ella. Era por todos los que alguna vez fueron ignorados, subestimados o tratados como si no importaran. La reunión de accionistas estaba a menos de una semana, y Evelyn estaba lista. No iba a entrar a esa sala como la señora de la limpieza. Entraría como la persona que tenía el futuro de la empresa en sus manos. Pero mientras se acercaba el día, Evelyn no pudo evitar sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esto no era solo una confrontación. Era el inicio de un cambio que sacudiría los cimientos de la empresa. La reunión llegó envuelta en una atmósfera de confianza desbordante. Los ejecutivos de Hawthorne y Beck desfilaban por los pasillos con aire triunfante, intercambiando conversaciones llenas de optimismo sobre otro año de récord en ganancias. Ninguno de ellos se fijó en Evelyn, que empujaba silenciosamente su carrito de limpieza hacia la sala de juntas del último piso. Su rostro, como siempre, permanecía sereno e impenetrable. La sala de conferencias era austera, un marcado contraste con el resto de la oficina. Una larga mesa de madera pulida brillaba bajo una suave iluminación, mientras las ventanas de piso a techo mostraban la panorámica del skyline de Dallas. Sentados alrededor de la mesa estaban las figuras más influyentes de la compañía, incluido Alan Greaves. En la cabecera, Alan adoptaba su habitual postura dominante, con una sonrisa arrogante que proyectaba su autoridad sobre la habitación. Evelyn entró sin hacer ruido, como siempre lo hacía, dejando una jarra de agua en la mesa auxiliar. Nadie le prestó atención. Era solo parte del decorado. Pero esta vez, Evelyn no se marchó. «Disculpen». Su voz cortó el aire como una cuchilla. Las cabezas se giraron, algunas confundidas, otras irritadas. Alan apenas la miró, molesto por la interrupción. «Estamos en medio de algo», gruñó con desdén. «Lo sé», replicó Evelyn con firmeza. «Por eso estoy aquí». Alan se recostó en su silla, esbozando una sonrisa condescendiente. «A menos que hayas venido a limpiar después de nosotros, te sugiero que te vayas». Pero Evelyn no se inmutó. En cambio, dio un paso al frente, sacó una carpeta de su carrito y la dejó sobre la mesa. El logotipo de Hawthorne y Beck destacaba en la portada, junto a dos palabras que lo cambiarían todo: informe de accionistas. El silencio cayó como una losa. La sonrisa de Alan titubeó mientras Evelyn comenzaba a hablar. «Durante años, he visto cómo esta empresa prospera gracias al trabajo de personas que ustedes se niegan a ver. He sido testigo de empleados maltratados, de líneas éticas cruzadas y de cómo se ha priorizado el dinero por encima de la humanidad. Y me he mantenido callada, hasta hoy». Un murmullo inquieto recorrió la mesa. Algunos miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó uno de ellos. «Es la prueba», dijo Evelyn, abriendo la carpeta. «De prácticas corruptas, mala gestión y del absoluto desprecio por las personas que realmente construyen esta empresa». La voz de Alan resonó en toda la sala. «¿Quién te crees que eres para venir aquí a lanzar acusaciones? Eres solo una mujer de la limpieza». Evelyn sostuvo su mirada, con una calma que incomodó a toda la habitación. «No, señor Greaves», dijo con voz firme. «Soy la accionista mayoritaria de Hawthorne y Beck, y hoy lo estoy despidiendo». El silencio estalló como un trueno. El rostro de Alan se descompuso, su actitud confiada se desmoronó. «¿Esto es una broma?», balbuceó, la voz temblorosa. «No, señor Greaves, no lo es». Evelyn se volvió hacia los miembros de la junta, su mirada afilada como una navaja. «He pasado años reuniendo pruebas, y todo está aquí. Gastos inflados, despidos injustificados, acusaciones de acoso que usted encubrió. Tengo el poder para sacarlo de esta empresa, y lo estoy utilizando». La sala explotó en un caos de murmullos y preguntas. Alan intentó defenderse, pero la desesperación comenzaba a quebrar su voz. Uno a uno, los miembros de la junta hojeaban la carpeta.
confirmando que Evelyn tenía razón. La votación no tardó mucho. Evelyn había hecho su tarea, y la montaña de pruebas no dejaba espacio para la duda. Alan Greaves fue destituido esa misma tarde. Sus intentos por justificarse no sirvieron de nada. Fue escoltado fuera del edificio por seguridad, con el rostro desencajado y el orgullo destruido. Mientras tanto, Evelyn permaneció en la sala de juntas. La espalda recta, la mirada serena. Los mismos ejecutivos que alguna vez la ignoraron. Ahora la miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Pero Evelyn no buscaba su aprobación. Ya tenía claro lo que debía hacer a continuación. La noticia del despido de Alan se esparció como un incendio. A la mañana siguiente, la oficina se llenó de incredulidad y rumores. ¿Cómo pudo la mujer de la limpieza, la tranquila y modesta Evelyn, ser la mayor accionista? Los pasillos se llenaron de susurros, pero esta vez no eran despreciativos. Estaban llenos de respeto, admiración y hasta remordimiento. Evelyn, sin embargo, no perdió el tiempo disfrutando de la atención. Volvió a la oficina al día siguiente, no con un trapeador ni un cubo, sino con un portapapeles y un plan. No estaba allí solo para expulsar a un CEO corrupto. Estaba allí para transformar la empresa. En las semanas siguientes, Evelyn trabajó sin descanso. Empezó por las personas que habían sido ignoradas durante años. Aseguró aumentos salariales para el personal de limpieza y otros empleados subestimados. Obligó al Departamento de Recursos Humanos a tomar en serio las denuncias de acoso y discriminación, instalando un equipo de supervisión independiente para garantizar la transparencia. La cultura tóxica que Alan había fomentado durante años comenzó a derrumbarse. La Junta, que antes había mirado hacia otro lado, ahora entendía que tendrían que rendir cuentas. Evelyn impulsó programas de formación en ética, diversidad y bienestar para los empleados. Por primera vez en mucho tiempo, el personal de Hawthorne y Beck se sintió valorado. Pero Evelyn no se detuvo ahí. Organizó foros abiertos donde empleados de todos los niveles podían expresar sus ideas y preocupaciones. Porque Evelyn sabía que el cambio verdadero solo ocurre cuando todos tienen voz. Evelyn escuchó atentamente. Tomaba notas meticulosas, asegurándose de que todas las voces fueran escuchadas en la construcción del nuevo futuro de la empresa. Una tarde, mientras caminaba por la oficina, un joven pasante se acercó a ella. El mismo que había derramado café cerca de la oficina de Alan meses atrás. «Gracias», dijo él, con un tono genuino, «por todo lo que has hecho para cambiar este lugar». Evelyn sonrió cálidamente. «No», respondió, «lo hemos cambiado juntos». Afuera, el horizonte de Dallas resplandecía bajo el sol de la tarde. Evelyn se detuvo por un instante, mirando la imponente torre de cristal que una vez había recorrido como si fuera invisible. Había sido un camino largo y difícil, pero había logrado lo que muchos creían imposible. Porque esto no se trató solo de destituir a un CEO corrupto o exponer la podredumbre interna. Se trató de demostrar que incluso aquellos que se sienten invisibles pueden tener el poder de impulsar un cambio significativo. Evelyn demostró que la paciencia, la resiliencia y la integridad podían derrotar la arrogancia y la codicia. Respiró profundamente, sintiendo una paz que no había sentido en años. Y luego, siguió adelante. No para desvanecerse en el fondo, sino para abrazar un nuevo capítulo en su vida. La vida suele subestimar el poder silencioso de aquellos que observan, soportan y actúan cuando llega el momento adecuado. La historia de Evelyn es un recordatorio poderoso. Las personas más inesperadas pueden convertirse en agentes de un cambio trascendental. Si su viaje te inspiró, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias que demuestran el poder de la fortaleza interior y la búsqueda de la justicia.